Bueno, bienvenidos a este capítulo de la pizarra de la vergüenza. Hoy lo que traemos es la opción B del examen de selectividad de la Comunidad Valenciana. Empezamos. Vale, he montado aquí el ejercicio 1. El ejercicio 1 me da este sistema, que hay un parámetro aquí alfa, y hay que hacer el estudio del sistema, pues básicamente ver cuándo es compatible, cuándo es incompatible, etc. Yo he montado aquí mi matriz A, y lo que voy a hacer, lo primero de todo es pues calcular el determinante de A. El determinante de A tendría 1 por 4 por 11, que sería 44, más 27, más 35... menos 28, menos 45 y menos 33. Esto daría, ustedes tienen la calculadora, ¿vale? Pero si alguien quiere hacer un truquillo para aligerar un poco lo que son las cuentas, 44 menos 45 menos 1, 27 menos 28 menos 1, 35 menos 33 más 2, con lo cual esto finalmente el determinante es 0, y eso significa que el rango de nuestra matriz es directamente 2. De hecho, podemos encontrar aquí un determinante 2 por 2 distinto de 0, con lo cual aseguro que el rango de A seguro, con total seguridad, es 2. Fijaos que nos ha salido que el rango de A es 2, así que lo que tendría es, básicamente, es que probar qué le pasa a la matriz ampliada, ¿vale? La matriz ampliada, recordemos que sería esta de aquí, 1, 3, 7, 1, 4, 9, 1, 5, 11, y ampliamos la de los coeficientes que están ahí alejados en la otra parte del igual, que sería 4, 5, alfa. Esta sería la matriz ampliada. Utilizando el determinante 2 por 2, si yo calculo el determinante de la estrella ampliada, o sea, estoy buscando un determinante 3 por 3 para ver cuándo es rango 3 o rango 2, me quedaría con lo siguiente, me quedaría con el determinante que he utilizado para ver que era rango 2 la matriz A, y lo que hago es ampliarle la fila de 4, 5 alfa, y por lo tanto tengo que ampliarle el 7 y el 9. Si yo hago este determinante, al final del todo, tengo aquí la chuletilla, ¿vale? Me quedaría que sería alfa menos 4 menos 10 igual a 0. Total, que alfa igual a 14. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que si alfa es distinto de 14, significa que la matriz, este determinante 3 por 3 es distinto de 0, con lo cual lo que tendría era que el rango de la matriz A estrella sería 3, que no coincide con el rango de la matriz A, que es 2. Así que estaríamos diciendo que estamos hablando de un sistema incompatible. Eso si el alfa es distinto de 14. ¿Qué ocurre si alfa es igual a 14? Pues si alfa es igual a 14, yo tengo que el rango de la estrella sí me coincide con el rango de A, que sería el caso 2, no coincide con el número de incógnitas, así que estoy hablando, lo voy a poner aquí, de un sistema compatible indeterminado, ¿vale? Ese sería el estudio del apartado A. Borro y nos vamos al apartado B. Bueno, se me ha olvidado decir que no existe ningún alfa perteneciente a los números reales tal que este sistema sea sistema compatible determinado. Eso es lo que me faltaría por ver, porque me está pidiendo cuándo es compatible y cuándo es incompatible. Pues no existe ningún alfa para que el sistema sea compatible determinado. Ahora sí, borro y nos vamos al siguiente ejercicio. 3 días después. Vale, en el apartado B del ejercicio 1, lo que me pide es pues buscar las soluciones del sistema compatible. Como era un sistema compatible indeterminado que tenía 3 incógnitas y el rango nos había salido 2, eso significa que voy a utilizar un parámetro, o tengo que utilizar un parámetro. Por ejemplo, yo en el caso de este sistema, debido a que ya cogió el determinante 2 por 2 utilizando la primera y la segunda ecuación, lo que voy a hacer es que a la z le voy a llamar lambda, va a ser mi parámetro. Así que el sistema me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría x más y igual a 4 menos lambda, y 3x más 4y
igual a 5 menos 5 lambda, ya sustituyendo la z por lambda. Aquí, por ejemplo, lo que puedo hacer es sacar la x, que sería 4 menos lambda menos y sustituirla en esta ecuación de aquí. Y me quedaría 3 que multiplica a 4 menos lambda menos y más 4i igual a 5 menos 5 lambda. Haciendo esta operación, en la que ya solamente tengo la y, me quedaría finalmente que la y es menos 7 menos 2 lambda. Y sustituyéndola aquí, la y, me quedaría que la x es 11 más lambda. Luego tengo aquí la x, tengo aquí la y tengo aquí la z, que las tres me dependen del parámetro por el hecho de que era un sistema compatible indeterminado. Estas serían las soluciones del sistema compatible indeterminado, evidentemente pues para todo lambda perteneciente a los reales. Borro y nos vamos al apartado C. En el apartado C me pide que qué ocurre con este sistema si el 11 lo sustituimos por cualquier valor. Para cualquier valor en matemática, como desconozco el valor y puede ser cualquiera, yo lo he llamado beta. Entonces lo que tendríamos que hacer sería, pues vuelvo a calcular el determinante de A, en este caso teniendo en cuenta que tengo aquí beta y igualándolo a 0, evidentemente, para ver cuándo ese determinante se hace 0. Y después de hacer las operaciones de 4 beta más 27 más 35, etc., me quedaría que beta menos 11 es igual a 10, es decir, beta igual a 11. Cuando beta es igual a 11, resulta que todo ese estudio ya lo habíamos hecho en el apartado A y B, así que no haría falta hacerlo otra vez, simplemente pues indicar que ese estudio ya está realizado en A y B. Pero cuando beta es distinto de 11, eso lo que provoca es que el rango de la matriz A sea igual a 3, justamente lo que coincide con el rango de la matriz A ampliada. Y eso nos da una señal de que este sistema, por tanto, se convertiría en sistema compatible determinado. Solamente nos piden hacer el estudio, así que el estudio estaría hecho. Si beta igual a 11 sería en los apartados anteriores, si beta es distinto de 11, los rangos coinciden y por tanto el sistema es compatible determinado. Vamos por el ejercicio 2. 12 segundos después. Vale, en el ejercicio 2 me piden buscar los dos planos que son paralelos a este plano pi y que distan de 4 unidades. Hay dos cosas importantes que sé de este plano y que las voy a necesitar. Lo primero es un punto del plano, pues perfectamente puede ser el 0, 0, 9, fácil porque lo que hago es provocar que la x y la y valga 0 y por lo tanto la z tiene que vale 9 para que cumpla la ecuación. Perdón. Y otra cosa que sé es el vector normal del plano pi, que en este caso sería el 9, 12, 20. Hay una cosa importante y es que esos dos planos pi esos dos planos nuevos que yo busco tienen que tener el mismo vector normal del plano porque tienen que ser paralelos. Por lo tanto yo sé que mis planos van a ser de este tipo: 9x más 12y más 20z más d igual a 0. Voy a provocar que estos planos tengan una distancia 4 del punto pi, porque deben de estar a una distancia 4 del plano pi, por lo tanto tienen que estar a distancia 4 del punto pi. Así que ahora lo que voy a hacer es provocar la fórmula, o decir cuál es la fórmula de la distancia de un punto a un plano, que sería colocar aquí en valor absoluto el mismo plano, pero ya con las coordenadas del punto sustituidas, y aquí abajo sería la raíz cuadrada de las coeficientes de delante del plano, 12 al cuadrado más 20 al cuadrado. Lo que me genera esto es la siguiente ecuación: me quedaría valor absoluto de 180 más d partido de 25, porque sale la raíz de 625. Y esa distancia lo que voy a hacer es provocar a que valga 4, porque yo quiero que estén a distancia 4. Al tener esto un valor absoluto, esto lo que me va a generar es dos posibles soluciones, que de hecho van a ser los dos planos. La primera es 180 más d partido 25 igual a 4, que me daría, haciendo las cuentas, una d igual a menos 80, ¿sí? D igual a menos 80, y otra que es 180 más d partido 25 igual a menos 4, porque al tener un valor absoluto hay que cambiarle el signo, ¿vale?, para conseguir la otra posible solución, y me sale finalmente, después de hacer estas cuentas, que la d vale menos 280, con lo cual finalmente ya tendría los dos planos que me piden. El primero sería 9x más 12y más 20z menos 80 igual a 0. Este sería, por ejemplo, el plano pi1, y el plano pi2 sería 9x más 12y más 20z menos 280 igual a 0.
Este sería el apartado A. Borro y hacemos el apartado B. El apartado B lo que pide es intercercar el plano con los ejes principales, ¿vale? Intercercar el plano pi con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Eso lo que significa, si por ejemplo quiero hacer la intersección con el eje OX, pues que tendría que intercercar la ecuación del plano pi y provocar que la Y valga 0 y que la Z valga 0, que son son las ecuaciones que cumplen el eje X. Eso me generaría ¿el qué? Pues me generaría un punto que sería 0, 0 en la coordenada Y y en la coordenada Z, y que cuando provoco la Y y la Z 0, me genera que la X es 180 partido de 9, que en realidad es 20. Luego el punto A que me piden es el 20, 0, 0. Lo mismo ocurriría con pi y la intersección con el eje OY, que tendría que intercercar pi con X igual a 0 y Z igual a 0. Me generaría el punto B, que sería 0, y tendría aquí que me daría 15. Ese 15, ¿dónde lo he conseguido? Pues sustituyendo en el plano pi que nos daban antes, 9x más 12y más 20z igual a 180. Si ustedes lo que hacéis, en este caso del eje OY, la x vale 0, con lo cual esto se te cancela, la z vale 0, con lo cual esto se te cancela, y despejas el 12, pasa dividiendo y te daría finalmente que la y vale 15. Lo mismo ocurriría aquí, que tendría que hacer el pi con x igual a 0 y con z igual a 0, y me daría que el punto C es el 0, 0, 9. Una vez hecho esto, me pide calcular el ángulo de estos dos vectores. Primero lo que hay que hacer es calcular estos dos vectores, sería restar las coordenadas de B menos las de A, y me generaría el vector menos 20, 15, 0, y el vector AC sería el menos 20, 0, 9. Una vez que tengo los dos vectores, como me pide el ángulo, utilizo la fórmula del coseno del ángulo entre dos vectores, que sería el producto escalar de estos dos vectores dividido entre valores absolutos de los dos vectores multiplicándose. Al final me daría arriba 400, porque el producto escalar es multiplicar coordenada por coordenada de esos vectores y sumar, y un vector, el vector V1, por así decirlo, en la B tendría 25 de módulo y el otro raíz de 48. Raíz de 48, un número muy típico que sale aquí en matemáticas. Fijaos los numeritos que salen. Y finalmente lo que daría es aproximadamente, ¿vale? Sale 43 grados, 15, pero aproximadamente 43 grados sería la solución, porque, bueno, me he equivocado aquí, ¿vale? No es el coseno de alfa el que valdría 43, sería que cuando yo hago alfa igual a arcocoseno, porque cuando quieres calcular el alfa teniendo el coseno, es el arcocoseno de esta cantidad, que la pondrías aquí en la calculadora, y por lo tanto te quedaría 43 grados aproximadamente. Así que el ángulo que me piden es 43 grados. Borro y hacemos el último apartado de este ejercicio. Sí, en el último apartado me piden calcular el volumen del tetraedro formado por el origen y por los puntos ABC. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Hay una fórmula del libro que está en una página concreta y que se da solamente una vez en todo lo que va al curso de bachillerato, que es la siguiente. 1 partido de 6 por el producto mixto de AC, AB y el vector que va de 0. Es como fijar un punto, el punto A, y ahora lo combinas con los otros puntos, con BC y con O. Aquí me he equivocado, sería BC para llevar un orden básicamente. ¿Y cómo se hacía el producto mixto? Porque al final esto lo que consiste es saber, o llegar a que sabes el producto mixto. Producto mixto que yo creo que se utiliza una vez en selectividad y ya no lo utilizan más, pero bueno. Producto mixto, pues el determinante de estos tres vectores. Recordad que A, B y AC lo habíamos calculado antes, que sería el menos 20, 15, 0 y el menos 20, 0, 9. Y el AO, que todavía no lo habíamos calculado, son las coordenadas del origen menos las de A, y me daría el menos 20, 0, 0. Si yo lo coloco aquí, menos 20, 0, 0, este determinante finalmente me da 2700. Así que el volumen es 2700 partido de 6, que sale 450. Importante, como es un volumen, hay que poner unidades al cubo. Si fuera un área, habría que poner unidades al cuadrado, en este caso como un volumen, unidades al cubo. Vale, pues este sería el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 3. Vale, el ejercicio 3 habla de las coordenadas iniciales de los móviles A y B, son 0, 0 y 250, 0 respectivamente, siendo 1 kilómetro la distancia del origen de coordenada cada uno de los puntos 1, 0 y 0, 1.
El móvil A se desplaza sobre el origen OI desde su posición inicial hasta el punto 0,375 partido 2 con velocidad de 30 km por hora. Ya de calle el problema parece que está sacado de un examen de física y química. Y simultáneamente el móvil B se desplaza sobre el eje X desde su posición inicial hasta el origen de coordenada con velocidad de 40 km por hora. En el apartado A lo que nos pide es la distancia f de t entre los móviles A y B durante el desplazamiento en función del tiempo en horas desde que comenzaron a desplazarse. Que puede ser un ejercicio de física, probablemente de primero bachillerato, incluso de secundaria. Lo que pasa es que no hay que olvidar que estamos en un examen de matemáticas. Claro, a mí por ejemplo, en el caso de mi bachillerato, a mí me dieron a elegir, por ejemplo, entre física y química, entre física o química, cuando estaba en bachillerato. Yo elegí química porque no esperaba que física me fuera a servir, pensando que yo todavía no sabía ni lo que iba a hacer, y resulta que debería haber cogido física. Pero bueno, independientemente de eso, lo que quiero decir es que a mí no tuve la ocasión de decir voy a coger física y química a la vez. El hecho de que física durante un curso la dejes de dar, como en mi caso, que yo en segundo bachillerato solamente di química, pues estas fórmulas, aunque vengan de secundaria, se te atrofian. Yo sé que hay mucho cuñadismo que dice que son fórmulas fáciles de secundaria y que por cultura te las deberías de saber, pero a mí me encantaría preguntarle a estas personas eruditas del tema y que saben tanto en Twitter, pues preguntarles, por ejemplo, de cuál era la clasificación o cuál es la clasificación de los minerales que dimos en segundo de la ESO en biología. Y me ha puesto medio canal a que no se acuerdan, a que no tienen ni idea de cuál es la clasificación de los minerales y acabarían mirándola. Yo tampoco me la sé, con lo cual hay que pensar que con unos nervios, después de haber hecho dos ejercicios, que normalmente uno va en orden, este problema pues se te hace un tanto pesado. ¿Cuál es la fórmula que digo? Repito, no es una fórmula difícil, es la que vimos del espacio. El espacio es igual al espacio inicial más la velocidad por el tiempo. Y teniendo en cuenta el punto A que se mueve en el eje Y, yo tendría que aplicarle esta fórmula de aquí. Va a 30 km por hora, empieza en el 0 y tal. El punto B, que recordemos que se mueve en el eje X, es la X la que se desplaza y sería 250 y va a 40 km por hora. He puesto signo menos porque si me doy cuenta, en los ejes cartesianos el punto B se estaría moviendo en dirección, digamos, para los negativos. Hacia la izquierda consideramos que la velocidad es negativa. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que las coordenadas de mi punto A, dependiendo del tiempo, serían 0, 30t, y la coordenada respecto del tiempo de mi punto B sería 250 menos 40t es 0. Estas serían las coordenadas de A y de T respecto del tiempo, y por lo tanto yo lo que hago es, como estoy viendo la distancia entre ellos, es que voy a calcular el vector y por tanto después el módulo. El vector lo que me generaría sería coordenadas de B menos las de A, me quedaría 250 menos 40t, menos 30t, y si yo aplico el módulo a este vector para finalmente saber la distancia, me generaría lo siguiente, me generaría 62.500 menos 2000t, tengo la chuleta aquí, más 1600t cuadrado, más 1600t cuadrado, más 400t, más 400, un momento, 400 o 900, no sé, no, es más 900t cuadrado, y por supuesto todo esto la raíz. En conclusión, la función que me piden sería no más que la raíz cuadrada, es decir, no es más que el módulo de este vector, ya con las cuentas, porque hay cosas ahí dentro de la raíz que se pueden resolver. Sería 2500t cuadrado menos 20.000t más 62.500. Esta sería la función. Al final de lo que se trata es que con unas cuentas, con unos números un tanto feos, una reconciliación de este problema que hace entre las matemáticas y la física, que no todos los alumnos la han tenido por qué saber o dar, porque ya que estamos, pues si da esto, pues también podría haber dado, ¿por qué no? La vida de Federico García Lorca, meterlo también en un problema de matemática, total, ¿qué más da, no? No sé si se me nota la ironía. Al final lo que hacen es inventarse un problema que al final está más forzadito,
por el simple hecho de que querían poner una función racional. Al final lo que querían, o lo que justifica este problema, porque lo que te piden en el siguiente apartado al final es hacer la derivada, etcétera. Al final lo que querían es buscar si el alumno sabía derivar una función racional, que es lo que piden en el siguiente apartado. Y resulta que con eso pues se inventan esto de meterle un poquito de física al problema. Yo sé que hay mucha gente que ha salido diciendo que tampoco es tan difícil el problema. No es difícil, pero hay que tener en cuenta que vienen de hacer 2 ejercicios más, que hay que tener en cuenta que no todos los alumnos tienen la posibilidad de hacer física y que eso, por lo tanto, nos gusta o no nos gusta el sistema, pues abandonan física. Por ejemplo, en mi caso la abandoné en primero bachillerato. Y claro, entre un examen de matemática global general, pues se queda la duda de dónde está el límite. Porque claro, si nos encontramos esto, pues perfectamente el año que viene en el ejercicio 3 de matemáticas, pues nos podemos encontrar pues que nos pregunte, o que deberíamos de saber, la fórmula del pH, cómo se calcula el pH, que es un logaritmo, al fin y al cabo, ¿no? Y no creo yo que todo el mundo ahora mismo aquí que me esté viendo se sepa cuál es la fórmula del pH, ¿no? Que tenga que relacionarla con el logaritmo. Porque al final, si lo que quiero es preguntar a una función logarítmica, ¿por qué no mete el pH? Bueno, pues esas cosas absurdas que al final lo justifican con un no es tan difícil, al final sí se esmera cuando en verdad piensa quién está haciendo este ejercicio. No lo está haciendo alguien tranquilo desde su casa con el Twitter al lado para poder criticar, sino que lo está haciendo una persona, repito, una persona, delante de 250 personas, allí en un día donde te la juegas todo y encima con un tiempo corriendo en tu contra. No es fácil, ¿vale? Hay que ponerse en la situación, yo creo que nos han puesto. Y bueno, hasta aquí porque es que si no hago un vídeo polémico no me quedo tranquilo, ¿vale? Bueno, voy a seguir con el ejercicio, borro y vamos con el apartado B. Vale, en el apartado B lo que me pide es el típico ejercicio en el que me pide calcular crecimiento, decrecimiento, etcétera. Al final yo ya tengo del apartado A la función f de t, que la tengo escrita aquí. Lo que voy a hacer es calcular la derivada. La derivada de una función radical, en este caso de una raíz cuadrada, sería 1 partido de 2 por toda esa raíz sin tocarle nada. Yo lo voy a poner aquí, 2, 3, 4, t más 62.500. Los numeritos también se las trae, ¿eh? Los numeritos, para provocar que sea una solución sencilla de t, se las trae. Y multiplicado esto, no se nos puede olvidar por la derivada de lo de dentro. Si yo derivo lo de dentro, me quedaría 5.000t menos 20.000. Si yo hago que la función derivada valga 0, esto es lo mismo que hacer que esta parte de arriba, porque la de abajo multiplicarla por 0 me daría 0, es que esta parte de arriba sería igual a 0, con lo cual me queda que t tiene que valer 4. Es decir, en t igual a 4 tenemos un posible candidato a máximo y mínimo. Lo que vamos a hacer es el estudio de la derivada, si es positiva o negativa. Si tomo un t más pequeño que 4, por ejemplo el 0, me daría negativo y por lo tanto la función lo que hace en este caso sería decrecer. Y si cojo un valor mayor que t igual a 4, por ejemplo t igual a 5, la función derivada me daría positiva y la función lo que hace es crecer. Ya con esto pues tendría los intervalos de crecimiento, pues lo tendría desde 4 hasta más infinito, y de crecimiento desde 0 hasta 4. Bueno, esta hasta más infinito no era porque se movía hasta el 250, si no me equivoco. Bueno, ejercicio 4 no hay ejercicio de apartado C, que es más o menos lo que hemos dicho antes, ¿no? Nos pide calcular los máximos y los mínimos y cuánto valen ese valor. Pues acabamos de decir que en t igual a 4 tiene un mínimo y lo único que tendría que hacer es pues calcular f de 4, ¿vale? Que sería, pues en esta función que tengo de la raíz cuadrada, sustituir, esto me sobra un 0, sustituir la t por 4. Esto es otra cosa que yo sinceramente no entiendo. O sea, decir que tiene un mínimo en t igual a 4 me parece estupendo. Obligarle al alumno a que dé el número exacto sustituyendo aquí la t por 4, me parece que es hacer cuenta, o sea, que es que no carece de sentido ninguno. Pues podrías preguntarle de qué manera se puede conseguir el valor para t igual a 4 y que el alumno te indique pues sustituyendo la t por 4 o diciéndote, calculando f de 4, ¿no? Y al final entiendes que el alumno sabe cómo calcularlo sin necesidad de gastar un tiempo en hacer 4 al cuadrado, multiplicarlo por 2500, después hacerle
Pero bueno, y después hacer la raíz cuadrada no tiene sentido. Después, lo que sabemos de los máximos es que es verdad que durante el trayecto de la trayectoria de los móviles no tiene un máximo, así que los máximos lo que va a hacer es encontrarlo en los bordes. Así que tendría pues un máximo en 0 y el otro máximo es en el valor de x, que ahora mismo no recuerdo cuál es. Unos momentos después. Exacto, el valor máximo de x era el 250, con lo cual ya podríamos justificar lo del crecimiento y decrecimiento de antes, ¿vale? Que sería desde 0 hasta 4, desde 4 a 250, y entonces yo diría que tiene máximos en el 0 y tiene otro máximo en 250. Y repito, para calcular esos valores había que hacer f de 0 y f de 250, que al final son hacer cuentas. Bueno, pues hasta aquí el examen de la Comunidad Valenciana, en este caso pues lo que sería el criterio, o sea, la opción B del examen, ese ejercicio que requiere pues haber dado física en bachillerato, aparte de matemáticas, que no todo, repito, no todo el mundo en mi promoción, por ejemplo, tuvo la oportunidad o no tuvo la elección de poder hacerlo por desconocimiento. Hombre, si yo sé que en el examen de selectividad me van a preguntar algo en el ejercicio de derivadas sobre minerales, pues a lo mejor hago biología también optativa. Pero bueno, como uno no sabe qué es lo que le va a caer, pues este sería la opción B. Sinceramente, y un consejo que yo le doy a aquellas personas que se van a presentar a los exámenes de selectividad ya mismo o en septiembre o el año que viene, etcétera, es cero nervios. Yo sé que es lo típico en la coletilla que se dice, pero yo diría cero nervios, porque al final te juegan una mala pasada, ir tranquilo. Con los cálculos no os preocupéis porque tenéis una calculadora fácil. Después, en el tema de qué me puede entrar, etcétera, pues fijaos que casi que siguen como una estética de preguntan un ejercicio en el que tengo que hacer una derivada, con lo cual llevar las cosas que son básicas, como por ejemplo hacer una derivada de una función un poquillo complicada, lleva eso fino, ¿vale? Para que te salga bien. También juegan el tema de los sistemas compatibles, de determinados, etcétera, eso llevarlo también muy fresco, el tema de cómo utilizar el determinante para los rangos y tal, con parámetros, y también pues lo que aparece de geometría analítica, ¿no? El tema de vectores, de los planos, saberte un poco las formulillas y tal. Y yo creo que con haber visto eso, el examen de matemáticas se saca. Espero que os haya gustado estos dos vídeos de selectividad, de ver cuáles son los típicos de ejercicios que ponen en selectividad. Podéis dejarme en los comentarios cualquier cosa, cualquier duda, lo que me queráis comentar lo podéis dejar en los comentarios, yo los leo, y que nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé de qué será, ¿vale? Mucha suerte a todos esos que se presentan el examen, cuidado con los enchufes, no os fiéis de la gente que divide por cero, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.